Bienvenidos a Traidores de Textos. En los próximos 30 minutos habrá voces para traicionar los textos literarios. No hacen literatura, sino que con premeditación y alevosía la leen y la traicionan. Así son los traidores de textos. Crean para el micrófono. Crean en lo creativo. Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos que se miran, respirando confundidos. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. 1, 2, 3, 4, tierra, cielo, 5, 6, paraíso, infierno, 7, 8, 9, 10, hay que saber mover los pies. En la rayuela o en la vida, vos podés elegir un día, porque vos caro, de qué lado saltarás. Otros accesos a lo no cotidiano, simplemente para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. 1, 2, 3, 4, tierra, cielo, 5, 6, paraíso, infierno, 7, 8, 9, 10, hay que saber mover los pies. En la rayuela o en la vida, vos podés elegir un día, porque vos caro, de qué lado saltarás. Y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.
No vamos a negar que el nombre de Julio Cortázar está ligado a Rayuela, pero tenemos que decir que su obra es inmensa e incluye, además de esta novela, otras novelas y cuentos, poemas, ensayos, obras de teatro. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué miras por la ventana? ¿Pero no te das cuenta que estamos al aire? No, pero mira, hace tiempo... ¿Ves ahí? Mira, hace tiempo que estoy mirando por la ventana. Viene un tipo, ¿ves ahí? El tipo ese que viene en moto. Sí. Mirá cómo viene, mirá... No, si sigue así se va a estampar contra un poste. Mirá cómo... ¿Lo ves a ese tipo? ¿Lo ves? Sí, Ahí sí. viene. Los ministerios, el rosa, el blanco, los comercios de la calle central, árboles con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras. Uy, pero este hombre cruzó bien, ¿eh? Ay, la moto, mirá cómo quedó la moto. Cruzó bien, cruzó bien. Entrenlo de espaldas, despacio. Así va bien, ahí va bien, ahí va bien. No, mirá cómo quedó la moto. Alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio. Despacio, entrenlo de espaldas. Así, despacito. Ahí va. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. El brazo casi no le dolía. De una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. 1 o 2 veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien. Era un accidente, mala suerte, unas semanas quieto y nada más. Ya la náusea volvía poco a poco mientras lo llevaban en una camilla hasta un pabellón del fondo. Pasando bajo los árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo sin que le doliera. Lo llevaron a la sala de radio. Alguien de blanco, alto y delgado se le acercó, se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaban la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo con algo que le brillaba en la mano derecha. Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano. Olor a pantano. Ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales, de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. Huele a guerra, pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac. Un resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada, tal vez un animal que escapaba como el olor a guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir. «Se va a caer de la cama», dijo el enfermero de la cama del lado. «No brinque tanto, amigazo». La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto escuchando el diálogo de los otros enfermos. Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trocito de pan, más precioso que todo un banquete. Se fue desmigando poco a poco. Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. La calzada, pensó. Me salí de la calzada.
Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Moviendo apenas los labios, musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices y la súplica a la muy alta, a la dispensadora de los bienes motecas. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya 3 días y 3 noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en la cantidad de prisioneros que ya habrían hecho. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores. El olor a guerra era insoportable y cuando el primer enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces y los gritos alegres. No, es la fiebre, Dijo el de la cama de al lado. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua y ya va a ver que duerme bien, ¿eh? Distinguía ahora las formas de la sala, las 30 camas, los armarios con vitrinas, y era raro. Como dormía de espaldas, no le sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra rezumante de filtraciones le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los ojos y mirar en todas las direcciones. Lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y en los tobillos. Estaba estaqueado en el piso, en un suelo de lajas helado y húmedo. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al Teocalli. Estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno. Era él que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo. Todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Se sintió alzado, siempre boca arriba, tironeado por los 4 acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Ahora lo llevaban, era el final, boca arriba. Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Le costaba mantener los ojos abiertos. La modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo. Con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua. No llegó a tomarla. Sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro. Y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas. Y él, boca arriba, gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse, subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños, un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño, también lo habían alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él, tendido boca arriba, a él, boca arriba con los ojos cerrados, entre las hogueras. Estás escuchando Traidores de Textos. Una posición para hacer sonar las letras. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben,
Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del... Jardin des Plantes. y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de una lenta invernada. Nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa. Consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género Amblystoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía y que continúan su vida en el agua al llegar a la estación de las lluvias. Encontré su nombre en español, ajolote. La mención de que son comestibles y que su aceite se usaba, se diría que no se usa más, como el del hígado de bacalao. No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des Plantes. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. Había 9 ejemplares, y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. A veces una pata se movía apenas. Yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho. Y el acuario es tan mezquino. Apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. Sus ojos, sobre todo, me obsesionaban. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz. Seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. Ellos seguían mirándome inmóviles. De pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante yo sentía como un dolor sordo. Tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro, sin iris, sin pupila. Veía de muy cerca la cara de un axolotl inmóvil junto al vidrio, sin transición, sin sorpresa. Vi mi cara contra el vidrio. En vez del axolotl, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña.
seguir pensando como antes, saber. Yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario. Su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario, conociéndolo, siendo él mismo. Yo era un axolotl y estaba en mi mundo. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi. Me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba, pero los puentes están cortados entre él y yo, porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es solo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo todavía era él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los axolotl. Esto es Traidores de Textos. Diferentes voces alterando la escritura. Vamos a hablar de Casa Tomada, de Cortázar, que es un cuento conceptual. Son dos hermanos de la oligarquía, porque viven de las rentas de la familia, que viven en una casa. De pronto empiezan a advertir que las distintas habitaciones de la casa comienzan a ser tomadas. No dicen por quién, solo dicen las habitaciones están siendo tomadas. Y ellos se van trasladando a otras habitaciones, porque las que van dejando son las que han sido tomadas. Entonces dicen, bueno, vamos a tener que vivir de este lado de la casa, porque el otro lado de la casa fue tomado. Cortázar no explicita quién toma la casa, solo explicita que estos dos hermanos, que son dos hermanos de estirpe oligárquica, y que también insinúa que hay ahí una relación incestuosa, tienen que ir abandonando cada vez más la casa, en la cual dejan cosas. Tienen que dejar cosas que quieren, que hubieran querido retener con ellos, libros de literatura francesa, con lo cual Cortázar da el toque esencial para caracterizar a estos dos hermanos. La angustia que les produce que la casa sea cada vez menos de ellos, les impide pensar. Les impide pensar porque en realidad tienen cada vez más miedo, y cuando se tiene miedo no se piensa. Entonces comienzan cada vez más a retirarse, hasta que por fin abandonan la casa, y la frase final es así: porque no podíamos quedarnos en la casa porque estaba totalmente tomada. Era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplazaba, algo que no se podía identificar me desplazaba
poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina. Es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después. Y a veces, por suerte, te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo. Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así. Entonces yo me iba creando barricadas, retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado parte del fondo. ¿Estás seguro? Entonces tendremos que vivir en este lado. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, guardaba recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a eso de las 7. Y eso de las 11 yo la dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que ella era la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo y a mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso, era un matrimonio de hermanos. Irene pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Sin embargo, Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa, y digo vanamente porque desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, el cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso se lo debe gracias a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso, sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra,
o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el cerrojo para más seguridad. Los primeros días nos pareció penoso porque habíamos dejado en la parte de tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos del otro lado, en la biblioteca. No está aquí. No. Pero bueno, también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo, a las 11 ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser. Presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos. En la cocina y el baño que quedaba tocando la puerta tomada nos poníamos a hablar en voz alta, o Irene cantaba canciones de cuna. Nos quedábamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño o en el pasillo. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? No, nada. Estamos con lo opuesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré las llaves a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Escuchábamos hace instantes entonces, en principio, un audio de Feynman, de José Pablo Feynman, donde hacía una interpretación de esta metáfora de la casa tomada. Claro, y después la voz del propio Cortázar. Y la voz del propio Cortázar haciendo esta suerte de exégesis, de interpretación y de comentario de la génesis de cómo surge Casa Tomada. Y finalmente, bueno, sí, nuestra traición de Casa Tomada con esta traidorcita Agustina Arias, y esa aquí, voz impecable. Con el hermano de este par de hermanos, Irene y yo, ese narrador, Manuel Manu Danza, traidor de este programa. Bueno, y vamos a decir que traicionamos en un comienzo La Noche Boca Arriba, que después escuchamos también la voz del propio Julio Cortázar con ese preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj, y que también traicionamos el axolotl. Axolotl. ¿Cómo se diría esto en lengua? Y sería en náhuatl, sería axolotl. Axolotl. El axolotl. Bueno, esto ha sido todo por hoy, una nueva entrega íntegra a Julio Cortázar. Nos queda la próxima. La próxima entrega será una traición total e íntegra. ¿A quién? A la figura. A la figura de Eva Perón, señores. Sí, vamos a traicionar un poco esta obra de copy que se llama Eva Perón, y vamos a jugar un poco con esta
desacralización del personaje de Eva Perón Exactamente. y de mitificación también. Seguramente con voces invitadas. Claro que sí. Para volver un poco al radioteatro, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo. Se nos va, ya estamos. Buena semana. Muy buena semana. Manuel Danza, el traidor de este programa. Como siempre, nuestro operador Agus Gracias, Balestrini. Agus Balestrini. Ayudando y colaborando en todo. Adiós, genia, figura y amiga Agustina Arias, traidora oficial de este programa. Gracias, estamos en Facebook. Claro, Nos búsquennos buscan allí y ahí. nos dejan el me gusta. Traidores de textos. Gracias, será hasta la semana que viene. Adiós. Todos somos traidores porque abandonamos un sentido para inscribirnos en otros posibles. Mr. Sandman, bring me a dream. Esto fue Traidores de Textos, Lonely heart, una incitación a la traición textual. Mr. Sandman.